Hola, estimados amigas y amigos, les habla Andrés Mendoza Salas en la serie Pensar el Pensamiento, capítulo número 2. Hablaremos hoy de Sócrates y la búsqueda de la verdad, el valor de las convicciones. En la sesión pasada, capítulo número 1, hablamos sobre el pensamiento crítico y sobre el concepto de pensar en una primera versión. Pensar es poner en la balanza, pesar, sopesar las decisiones que vayamos a tomar. Y hablábamos del pensamiento crítico como la capacidad de pensar con claridad y precisión para tomar mejores decisiones, entender la cultura, identificar las influencias que recibimos, valorar la asertividad de nuestras formas de razonar y expresar nuestras ideas, alcanzar una posición razonable y justificada sobre un tema, identificar lo verdadero de lo falso, analizar y evaluar la consistencia de los razonamientos. Avanzamos un poco. La mente, que es donde se produce el pensamiento como resultado de todos los procesos que realiza el cerebro y nuestro sistema nervioso, se ha confundido muchas veces con alma, espíritu, conciencia. Se habla de pensamiento y se habla de reflexión. Vamos a adentrarnos paulatinamente en alguno de esos conceptos. ¿Qué es pensar? Bueno, pues es además un estado mental, tiene un contenido intencional, se dirige a un objetivo y cabe aclarar que no toda representación que tenemos es un pensamiento. Para ser tal se requiere cierta racionalidad, eh, debe haber conceptos y todo esto se expresa por medio del lenguaje, ¿sí? Pero gravitan sobre él, se mueven en el escenario de las emociones. Es decir, entonces las emociones y nuestro cuerpo son parte esencial de lo que aprendemos cotidianamente. Y hablábamos también de los estándares intelectuales. Todo esto que acabamos de mencionar tiene que tener claridad, exactitud, precisión, relevancia, profundidad, amplitud, lógica, importancia y justicia. Abordaremos también en forma secuencial algunos de estos elementos y trataremos de descubrirlos en los pensadores que vamos a analizar. Bien, reflexionar es un término que nos exige, que nos dice que tenemos que repensar las decisiones que vayamos a tomar, volver a pensar, tan simple y llanamente como eso. Cualquier decisión hay que volverla a pensar y pesar y ponerla en la balanza. Bien, Sócrates es un pensador que se movió básicamente en el siglo V antes de Cristo. Se han deslabonado varios principios de su filosofía porque resulta que nada escribió, de tal manera que sus clases las impartía en las plazas públicas, en el mercado, no cobraba por ellas, tenía un grupo de seguidores, entre ellos uno de los muy destacados, Platón, y todos los seguidores pues eran sus defensores y veían cómo él cuestionaba a todo mundo. Pero en esencia, los filósofos previos a Sócrates, que han sido llamados presocráticos, daban mucha importancia al estudio de la naturaleza, al agua, si esta influía, si era el principio de la vida, que era el cosmos, si era el aire, si era una materia indeterminada, si era el vacío, los átomos. Eran filósofos de la naturaleza. Y Sócrates señaló que la realidad primordial para él está en el alma. Quiere decir que no es que no sean importantes los estudios sobre la naturaleza, pero es más importante el estudio sobre el ser humano y su alma. Y entonces su preocupación fundamental era enseñar a los demás a que se preocuparan por los bienes que puede producir el alma, ¿sí? Había un alma universal que es la divinidad, una fuerza, una energía, pero esa debe servir a los propósitos del ser humano. Y hablando del gobierno, en donde se movían las personas, que obviamente les afectan las decisiones, tendrían que estar ejercidos por expertos, es decir, pero expertos en el bien, en la justicia y en las virtudes morales. Son los principios básicos de Sócrates. Sócrates entonces le da el sentido humano concentrado en la persona a la filosofía, a sus preocupaciones, sus valores,
sus creencias, sus formas de actuar, quién es él también para poder producirlos. Bien, la vida de Sócrates transcurre en la democracia griega, vamos a decir, específicamente en Atenas, que era una ciudad-estado. Ahí Clístenes de Atenas había introducido la democracia en el año 507 a.C. ¿Cuál fue la decisión que tomó Clístenes? Bueno, pues que todos los ciudadanos debían participar en el gobierno. De ahí se conformaron las asambleas, se conformó el ágora, que en un momento más vamos a ver, y ahí se discutían los asuntos de gobierno, o sea que cualquier ciudadano podría hacerlo, cualquiera, no importando su nivel social, cultural o económico. Y esa es la maravilla de la democracia griega. El Pericles abunda sobre esta democracia. El siglo de Pericles fue un siglo extraordinario, un periodo en el que se hicieron grandes construcciones maravillosas que reflejan toda la cultura occidental. La democracia se manejaba de esta manera. Había 10 tribus, cada tribu nombraba al que le llamaban un estratega, y de todos ellos se nombraba un estratega supremo o un comandante. El comandante era elegido todos los días, había uno diferente, de tal manera que cualquiera podría ser, y los estrategas se cambiaban cada año. Esta fue algo extraordinario. Pericles logró que incluso si alguien asistía a la asamblea, se le tenía que pagar un recurso para que pudiera alejarse de sus actividades, cuando menos el día en que ejercía o los días en que ejercía su cargo. Sócrates era hijo de una partera y un cantero. Sócrates de joven fue un soldado extraordinario. Las eternas guerras con los persas, con los espartanos, pues había que participar los ciudadanos en la guerra, y Sócrates era un hombre que se distinguió por su valentía, su arrojo y su temeridad. Finalmente se casa con Jantipa, procrea algunos hijos, pero Jantipa era de un mal carácter, era irritable fácilmente, y de alguna manera tenía razón, porque Sócrates, ya a la edad avanzada, cuando ya se construye todo su pensamiento, deambula por las calles rechazando lo material, decía, esto no me sirve para la vida, y enseñaba y cuestionaba a todo mundo. No cobraba por sus clases, de tal manera que Jantipa era la que llevaba el peso de la casa, la limpieza, la alimentación de los muchachos, de los hijos, y frecuentemente se enfurecía con Sócrates porque no cobraba como los sofistas. Y cuentan en una leyenda que un día estaba tan disgustada que lo estuvo gritándole. Sócrates mansamente sale de la casa, se sienta a un lado de la puerta, y Jantipa descarga en él todo su coraje con el agua sucia de una palangana. Y lo único que hace Sócrates es decir, después de tanto tronar, no es extraño que ahora llueva. Jantipa fue una mujer muy especial, lo acompañó toda su vida, se amaban los dos, cada quien a su manera, y se soportaban, pero finalmente Sócrates habla mucho del amor que le tenía a Jantipa, y Jantipa también. Había un amor muy especial entre los dos. Sócrates iba con frecuencia al ágora. El ágora era el espacio para ejercer la democracia. Ahí se conformaban las asambleas, se reunían todos los mayores de edad, era el único requisito, y participaban en las grandes decisiones del gobierno. Pero también compartía con otros filósofos de distinto pensamiento, compartía el momento. Pero estos filósofos llamados sofistas, y son sofistas porque enseñaban a defender un principio aun cuando no fuera correcto o verdadero. Por eso son sofistas, de ahí la palabra sofista o sofisma, ¿sí? Entonces él señalaba que el hombre es la medida de todas las cosas, es decir, Protágoras.
Protágoras era el máximo representante de los sofistas, cobraba bastante bien por sus cursos, en donde los enseñaba a defender una idea, aunque no fuera la correcta. ¿Por qué? Porque si cada hombre tiene una verdad, entonces no hay verdades permanentes, eternas, universales. De tal manera que pues, no tiene sentido la búsqueda de la verdad absoluta, cosa que era contraria a Sócrates. Sócrates realiza una revolución intelectual básicamente por 4 teorías fundamentales que regían su forma de actuar y de enseñar. La teoría de los 2 mundos, pensaba que había un mundo de las ideas, un mundo de perfección, donde habitaban las almas, que finalmente bajaban de ese lugar indeterminado del universo y se posesionaban de los seres humanos. El choque de las 2 sustancias generaba que el alma olvidara lo que ya sabía, de tal manera que había que hacerlo recordar. Y aquí viene la teoría de la reminiscencia. ¿Cómo el alma recuerda lo que ya sabía anteriormente en el otro mundo? Era a través de un diálogo, y por eso el cuestionamiento permanente de Sócrates. Pregunta, respuesta, respuesta, pregunta, para que el alma recordara lo que ya sabía. Es decir, el ser humano tiene ya el conocimiento, hay que sacarlo de él. Como su madre era partera, decía: mi madre fue partera de hombres, yo soy partero de almas. Y la mayéutica era justamente eso, el parto espiritual o el parto del alma, es decir, hacer que salga, que brote, que nazca el alma, el conocimiento y lo que rige todos los procesos. Y la ironía socrática pues era fundamentalmente el cuestionar a alguien que creía saber algo con, con profundidad, y lo hacía caer en cuenta que no era cierto, que no conocía realmente todo. Uno de sus grandes discípulos fue Platón. Por Platón, dado que Sócrates no escribió nada, por Platón conocemos todo el pensamiento socrático, de tal manera que pensaba que el alma estaba dividida en 3 partes. Una estaba situada en la cabeza y se asociaba al intelecto. La segunda en el corazón, y era el orgullo y el valor. Y la tercera en el hígado, que es donde se manifestaba la lujuria, la avaricia y el resto de las bajas pasiones. Platón funda la academia justamente en un jardín, el jardín de Academo, y de ahí por qué es la academia. Y es la academia de Platón, una universidad prácticamente como las de ahora, con todos los requisitos y toda la estructura programática que caracterizan a las nuevas, ¿sí? Y duró muchísimo tiempo. El mito de la caverna está propuesto por Platón, en donde señala, como lo señalaba Sócrates, que estamos atados a muchas cosas, a muchos prejuicios y a muchas falsas opiniones, de tal manera que no alcanzamos a ver la realidad, que son meras sombras. La verdad está afuera, en el universo. Ahí es donde radica el alma es la que nos provee de toda esta información, o sea, la del mundo de la perfección. Bien, se usaba mucho el diálogo socrático. Y aquí tenemos un ejemplo de un diálogo socrático con Gorgias. El que ha aprendido la construcción es constructor, ¿no es así? Gorgias responde: sí. El que ha aprendido la música es músico, y así se iba hasta llegar. Siguiendo ese mismo razonamiento, el que conoce lo justo no es justo, y dice Gorgias: indudablemente. Y entonces, al saber lo que es justo, ¿se obra justamente? Esa es una situación importante. Se puede saber lo que es la justicia y no actuar como tal. Y ahí continúa su diálogo irónico, poniendo en entredicho a Gorgias de Leontinos. Hay algo muy especial en Sócrates, Platón, ahí tendremos que ser precisos en eso. El auriga, el carro que se conduce que conduce a las personas, tirado por caballos, simbólicamente es el alma, el carro donde transitamos por la vida. Está tirado por caballos que son el alma irascible. El alma real, el alma es el vehículo por donde transita el hombre. Entonces, llevar al alma por buen camino
guiado por ella, es necesario que domemos lo irascible que tenemos, es decir, la parte emocional que es representada por los caballos que pueden irse por senderos no ordenados por el alma y conducidos por el ser humano. Hay un diálogo también muy interesante, el diálogo de Critón, en donde es importante la opinión de la mayoría. No, pues lo importante son la justicia y las leyes, lo importante es la verdad. Le dice, nosotros, mi querido Critón, no debemos curarnos de lo que diga el pueblo, la gente, sino solo de lo que dirá aquel que conoce lo justo y lo injusto. Y este juez único es la verdad. Entonces, esa es la búsqueda permanente de Sócrates. Sócrates contradice a los presocráticos, porque los presocráticos señalaban que pues, el estudio de la naturaleza es importante, como lo señalamos al principio. Sin embargo, Sócrates dice, no, el estudio del alma, de las personas, de lo justo, de la verdad, que finalmente es la que nos debe dictar las decisiones que nosotros tomemos. Y luego dice, ¿no admites igualmente que vivir bien no es otra cosa que vivir como lo reclaman la probidad y la justicia? Ahí tenemos los principios socráticos. Como Sócrates cuestionaba a todos y cuestionaba todo, un amigo de él, Querofonte, discípulo, va con el al oráculo de Delfos. El oráculo de Delfos era de mucha fama en su momento, muy socorrido. Todo el mundo iba ahí a preguntarle por qué, porque se supone que la sacerdotisa que daba la noticia o daba el veredicto, señalaba el destino, estaba influida por el dios Apolo. ¿Sí? Y entonces le pregunta al oráculo, ¿existe un hombre más sabio que Sócrates? Y la sacerdotisa le responde, no existe un hombre más sabio que Sócrates. Querefonte va con Sócrates y le dice, oye, fíjate que el oráculo señala, el dios Apolo señala que no hay nadie más sabio que tú. Y él dice, bueno, ¿y quién es él para decir que yo soy el más sabio? Ten cuidado, Querefonte. Bien, había una amistad muy, muy fuerte con Alcibíades. Alcibíades era un soldado, un militar atlético, representante prácticamente de lo que debería ser los hombres guerreros, la belleza masculina, en fin, y él lo presumía así. Y él discute con Sócrates, Sócrates no era nada guapo, y discuten sobre la belleza física y la belleza del alma. Del diálogo, Alcibíades sale convencido de que es más importante la belleza del alma que la belleza física. Bien, dentro de todo esto, Sócrates, si bien practicaba los sacrificios de animales en honor a los dioses, que era lo común en Atenas, tenía como principio un daimonión, un espíritu guía del mundo sobrenatural. Aquí Laura Bossi nos da, dentro del libro La historia natural del alma, lo que es el alma desde el punto de vista de la tradición. Es la conciencia, es el pensamiento claro, es la mente de la que cobramos conciencia mediante introspección, a diferencia de la vida oscura de los órganos. En fin, el alma es el ser humano, en lo que tiene de único, de individual, que le aporta un sitio singular en el mundo de la naturaleza, ¿sí? Recordemos que alma se ha mezclado con conciencia, mente, pensamiento, etcétera. Pero alma fue un principio, un concepto que reguló la vida de muchos de los griegos y se trasladó a la Edad Media, pasó por el Renacimiento y aún pervive el concepto de alma. Lo llevan a juicio por dos motivos detonaron el juicio de Sócrates. Uno, su amistad con Alcibíades, que al final de cuentas lo juzgaron por traicionar a Atenas. Aparentemente era un espía de los espartanos, que eran enemigos de los atenienses, y lo juzgan, pero tenía amistad con Sócrates. Y esto es un factor en contra de Sócrates.
Por esos años hubo una invasión de los espartanos y varios generales atenienses vieron morir a varios de los soldados y se vieron imposibilitados de salvarlos. Eh, a Sócrates lo invitan como jurado y él pues defiende el principio, dice no es posible, no podían los generales salvar a sus soldados. Lo tienen que rechazar a Sócrates en el juicio, de tal manera que por haber defendido a estos militares, y entonces ya son dos factores en su contra, pero Polícrates, un enemigo acérrimo de él, empieza a eslabonar ahí los juicios y lo lleva, lo somete a ello. ¿Cuáles eran las acusaciones? Número uno, no respetar, venerar o reconocer a los dioses de la ciudad, introducir nuevas divinidades por el daimonión y corromper a la juventud. Sócrates se defiende, él dice, bueno, corromper a la juventud porque les digo que piensen en cómo se genera un buen gobierno, porque critiquen las malas decisiones, pues eso no es corromper, eso es explicar y enseñar a ser mejores ciudadanos. Lo de introducir nuevas divinidades, yo practico los sacrificios también de animales, pero bueno, obviamente no lo justificaron de ninguna manera. Entonces, bueno, respeto, venero y reconozco a los dioses. No he introducido nuevas divinidades, lo que yo tengo es algo interno y no corrompo a la juventud. Antes, bien, deberían premiarme en lugar de castigarme. El juicio duró varios días, fueron poco más de 500 personas, los integrantes del jurado. Finalmente lo condenan a muerte. ¿Por qué? Bueno, porque si bien había gente que afecta a los principios que señalaba Sócrates, él los fue cuestionando también a lo largo del juicio, de tal manera que finalmente lo condenan a muerte, a beber la cicuta. Las palabras que le señaló fueron las siguientes: ustedes salen de aquí a vivir, yo a morir. Dios sabe cuál de las dos cosas es mejor. ¿Por qué? Porque él le decía, ustedes tienen el alma corrompida al hacer un acto indebido, al juzgarme mal. Yo sostengo mi verdad. Y aquí tenemos una imagen de lo que fue la cárcel de Sócrates en la colina de Filópapos en Atenas. Bien, al Critón, que era un hombre de recursos, le dice, tenemos oportunidad de huir, de irnos, de salvarte. He sobornado a los guardias, tenemos preparado, entre todos los amigos, hemos preparado esto, un barco para que te alejes de esto. Dice, y entonces, si yo salgo de esto, entonces no defiendo mi verdad y la verdad la voy a defender con mi muerte. E irónicamente le dice a Critón, debemos un gallo a Asclepio, que era el dios de la curación, no te olvides de pagar la deuda. Eso, máxima ironía, y muere. Sócrates señala que al hacerle mal a otros, dañamos nuestra alma. Se le pueden quitar sus posiciones, maltratar su cuerpo, pero su alma seguirá intacta. Su alma será dañada porque la venganza no debe existir. Y al hacerlo, tú eliminas la oportunidad de llevar una vida virtuosa. El castigo a quien comete un delito debe servir para sanar su alma. Y dijo finalmente, una vida sin examen no merece vivirse. El grado sumo del saber es examinar el porqué. Solo existe un bien, el conocimiento. Solo hay un mal, la ignorancia. Y el principio que todos conocemos. Yo solo sé que no sé nada. Muchas gracias.